Quisiera compartir con usted un pequeño pensamiento acerca de el mensaje que es una mamá. ¿Qué nos quiere hablar Dios a través de la facultad de ser madre que las mujeres ejercen en la mayoría de casos? Y lo hacen con un corazón muy particular. Voy a comenzar por la más difícil. Las madres mueren, fallecen, fenecen, dejan de ser, pasan a la eternidad, son recogidas por un Padre celestial. Y con esto nos dice Dios que esa función de mamá procedía de Él, pero que muerta la mamá, Él continúa siendo, porque Dios no depende de una mamá para consolarnos, ni para fortalecernos. Y es una lección difícil de entender, pero la aprendemos. Yo aprendí cuando mi esposa murió, quién era mi ayuda idónea. A través de Él me lo dijo clarito: yo no dependo de tu esposa para que tengas una ayuda idónea. Yo la usé a ella temporalmente, pero yo soy Dios suficiente para socorrerte, para ser ayudador tuyo sin la presencia de una esposa. ¿Cuántos saben que la condición de mamá, ese cuidado especial, viene de Dios, pero que no finaliza cuando muere la mamá o cuando la mamá no está? Porque el Dios que colocó esa gotita de amor en el corazón de cada mamá es el Dios infinito en amor, en consuelo, en poder para ayudarnos. Así que los beneficios temporales nos hacen recordar que hay un Padre que es el Dios de esos beneficios. Yo quiero animarlos para que en este día podamos agradecerle a Dios por su cuidado, porque ese cuidado de mamá es simplemente el corazón de Dios puesto en cada mamá. Pero Él no depende de la mamá. La amamos, vamos a agradecer por ella, pero ella nunca será nuestro Dios. Nuestro Dios está por encima de la mamá, por encima del esposo, por encima de la esposa, por encima de los hijos, por encima de todas las cosas. Él es Jehová Jireh, el proveedor de todo bien, de la salvación, del descanso, del consuelo, del reposo. Él es Jehová Jireh, el Dios que suple y provee todo. ¿Puedes adorarlo con un aplauso? Amén. Compuse esa pequeña introducción por si no había más tiempo y dije, con esto sería suficiente predicación. Pero vamos a compartir un poquitito de la palabra. A través de la maternidad, desde el mismo útero, desde el vientre y hasta la tumba, una madre es un mensaje de Dios para ser leído. Muchas veces no sabemos leer a Dios a través de lo que nos rodea y esperamos a que muera una mamá para valorar la voz de Dios a través de ella. Yo quisiera que hoy intentáramos leerlo y quiero animarle para que leamos el mensaje divino a través de la gente que nos rodea. Y hoy, obvio, a través de las mamás. Una madre no es solo una figura de crianza. Una madre también es una revelación del carácter de Dios. Y por eso hoy voy a tener dos tópicos principales. La mamá como figura de crianza. Y con esto no quiero decir que la mamá sea la única figura de crianza. El papá también puede hacerlo. Pero si miramos con un poquito de paciencia, nos damos cuenta y de realidad que en esta área las mamás se han distinguido en la historia. Cuando yo hablo de figura de crianza, hablo del sustento biológico. Es la mamá la que carga al bebé 9 meses en su vientre, se prepara antes de estar embarazada para lo que va a venir, se cuida y defiende ese bebé como sea. Se acomoda, le sufre, pero está buscando cuidarse a fin de que su bebé nazca bien,
nazca saludable, va a cuidados médicos, regula su dieta, camina, hace deporte y se preocupa para defender su bebé como sea. Muchos hombres le proponen a la mujer abortar su hijo. Muchos padres presionan a sus hijas para abortar sus hijos. Y son miles y miles las que han huido del hogar para defender el fruto de su vientre, dejando a sus padres, dejando a sus esposos enojadas con ellos. Es el amor de su vida ese hombre, pero prefieren perder al hombre, el amor de su vida, antes que quitarle la vida al bebé que está en su vientre. Claro, hay algunas mujeres que sucumben a la presión del hombre y quizá serán odiados el resto de la vida por estas mujeres, porque aunque se sintieron obligadas a hacerlo, en su corazón había una pasión profunda por salvar la vida de sus hijos. Ese amor visceral, como ahora voy a tratar de mostrarlo un poquitito, es el amor que nos identifica con el amor de Dios. Es el sentido de protección, de doy la vida por vos antes que te mueras, porque prefiero ir a la cruz y al infierno y morir antes que perderte. Ese es el amor de una mamá, porque es parte del amor de Dios colocado en ella. Entonces, como sustento biológico, ella es la persona que garantiza que el niño sobreviva. Ya hablé del vientre. Se encarga de la alimentación. Hay que alimentarlo cada hora. Ella le da el alimento cada hora, recién naciditos. Hay que alimentarlo cada 4 horas. Ellas se levantan cada 4 horas, le revisan el pañal, le dan el tetero, le sacan los gasecitos, lo cochichan, lo acuestan y están despiertas casi las 24 horas. Es un corazón que es difícil de entender. Qué extraña magia captura el corazón de una mamá para que se dedique al cuidado de ese hijo. Es porque el corazón de Dios está puesto en ella para que ella actúe bajo esa magia, por así decirlo, que atrapa su mente, que la lleva cautiva a cuidar a ese bebé con esa pasión. Muchos hombres se enojan. Yo tenía que disgustarme con mi esposa muchas veces. Es más, yo aprendí a estar en mi casa a las 12 del día cuando mis hijos eran pequeños y servirle el almuerzo a mi esposa y obligarla a comer primero. Y si era posible, alimentar a los niños mientras que ella almorzaba, porque ella quería alimentar a los 3 antes que alimentarse ella. ¿Y qué ocurriría? Que estarían dándole las 2, 3 de la tarde sin almorzar, cansada, fatigada, para una jornada de 24 horas y en cada jornada hacer lo mismo. Entonces me tuve que ver, no, esto no está bien. Ella necesita alimentarse primero para cuidar a sus hijos. Pero ¿qué es lo que atrapa el corazón de la mamá para hacer eso? El mismo Espíritu de Cristo. Cristo no se cuidó a sí mismo. Cristo nos amó más que a Él. Él nos cuidó a nosotros al hacerse hombre, al venir a la tierra a morir por nosotros. Note que hay un paralelismo, hay un símil conductual en el corazón materno y en el corazón de Cristo. Entonces, la mamá se encarga de la alimentación, que coma a tiempo, que coma las verduras, que tome las vitaminas, que tome el bañito de sol. Se encarga de la higiene. Hay que limpiarle el ombligo, cortarle las uñas, limpiarle las orejitas, quitarle la grasita del cabello. Hay que cuidarlo, hay que hermosearlo, hay que perfumarlo y que esté bonito. Cuando papá llegue, que el bebé huela rico, esté perfecto, porque el papá llega únicamente a jugar con su bebé 10 minutos. Y tiene que estar limpio para el papá. Esa preocupación porque su hijo brille es la preocupación de Dios, porque tú y yo brillemos. En gran manera me gozaré en Jehová, dijo el profeta. ¿Lo recuerdan? En Isaías. Mi alma se regocijará en mi Dios,
porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Como a novia me atavió con sus joyeles, los dones del Espíritu. Es Dios el que busca hermosearnos. Es el corazón de la mamá que busca que su hijo esté con la mejor ropita. Puede tener 2 vestiditos. Ella se los lava y se los perfuma si es posible. Y se los coloca las veces que sea y lo seca como sea para que esté siempre limpio. Si no leemos a Dios adecuadamente, vamos a tener a una mamá como a una persona común. Y caemos en ese peligro terrible de tener cosas sublimes y hermosas delante nuestro que las tenemos como común, como poca cosa, como cosas sin valor. Pero hemos de detenernos y aprender a tener un poquito de cuidado. Sin hablar del abrigo, la salud física. La mamá es la proveedora de las necesidades básicas. El niño, ya son las 7 de la noche, hora que duerma. Socialización y reglas. Estoy hablando de lo primero, ¿no? La mamá como figura de crianza. La mamá es quien enseña al niño cómo comportarse. Mastique con la boca cerrada. Los cubiertos se cogen así. Se saluda de tal manera. Haga así, haga así. La mamá está allí. Oye. Vas a irte para la calle así. No ves cómo estás de chorreado. Cámbiate la camiseta. Anda, cámbiate la camisa. Y está siempre pendiente de su presentación y de las normas. ¿Quién hace esto? La mamá. Formando la conducta, instruyendo. Está bien, los padres nos involucramos un poquito, pero hay que ver cómo lo hace la mamá. La gestión de la rutina. Generalmente las mamás son las encargadas de la logística diaria. ¿A qué hora se levanta el niño? ¿Se levanta los dientes? ¿Se cepilla los dientes o no? ¿Tiende la cama o no? ¿Recoge los juguetes o no? ¿Tiene el uniforme liso? ¿Tiene las tareas correctas? ¿Es adecuadamente limpio? ¿Va a llegar a tiempo al colegio o va a llegar tarde? ¿Qué tareas le pusieron? Ella es la que está encargada y con un corazón muy particular. Hay una escena que yo se las conté a ustedes que no la puedo olvidar. Un día llegó mi hijo muy grosero, enojadísimo. Le abrimos la puerta y cuando entró golpeó la puerta duro y entró a su habitación, golpeó también la puerta de la habitación. Ya eran 2 puertas que golpeaba y yo escuché cuando tiró la maleta con fuerza. Y yo inmediatamente me dispuse para ir y darle una lección espiritual. Sí. Le quería hablar de los 5 profetas mayores y los 5 profetas menores. Y mi esposa instantáneamente lo leyó y se me atraviesa y me pone la mano en el pecho y dice, porque yo iba a la habitación donde estaba él se encerró. Dice, espera, amor, espera, cálmate. No sabemos qué le pasó en el colegio. Y yo me frené. De alguna manera mágica, no sé en qué momento Dios me hipnotizó y me ayudó a entender que es importante darle lugar a la mujer, que es ayuda idónea, que en ella habita el Espíritu de Cristo, que tiene una sabiduría diferente a la sabiduría del hombre. Yo quería darle una lección. Primero uno llega y saluda. Las puertas no se golpean. ¿Acaso llegó a dónde? Llegó a su casa, donde su papá. Eso se respeta. Yo quería darle esa lección. Oh, sorpresa, cuando entra y el niño le comienza a contar. Estaba frustrado porque en el colegio donde estudiaba levantaba la mano y no le permitían participar. Entonces otros niños ganaban las calificaciones que él sabía y podía ganar. Y la razón es un poquito incómoda, pero es que él era un hijo de pastor. Y como era hijo de pastor, tiene que aprender a sufrir, no puede tener todo ganado.
Cuando hablé con la profesora y se aclaró las cosas, fue muy bochornoso para ella reconocer la razón por la cual no le permitía participar. Y él estaba frustrado, y ese día tuvo la oportunidad de ganar caritas felices y no las obtuvo por el manejo de la profesora. Nuestros hijos pueden vivir circunstancias, tal vez usted las vivió, frustrantes. El papá ve la reacción, quiere darle una lección de vida, y eso es correcto. Pero la mamá tiene una sensibilidad para entender las cosas y hacer que la corrección tenga un equilibrio. Por supuesto, mi hijo fue corregido. No le castigue físicamente, como pensaba hacerlo. Lo hubiera hecho de manera impulsiva, pero no lo hubiera escuchado, no hubiera recibido la información para ese reclamo tan real, y no hubiera generado una función protectora si yo no hubiera entendido a mi hijo. ¿Qué hizo eso? Un corazón de mamá. Mi corazón como hombre procede de Dios, y ese impulso a darle una lección de vida viene de Dios. Pero Dios no nos hizo solamente papá, nos hizo papá y mamá para que fluyamos en equilibrio. Y ahí está una mamá que es un recurso divino, un aporte celestial para regular las cosas del hogar. A mí eso no se me olvida. Y en el futuro, después de eso, procuré, antes de aplicar una norma, consultar con ella cuál sería la forma apropiada para aplicar esa norma. Procuré, no siempre lo logré, pero procuré, antes de establecer una disciplina, escucharle y aplicarla en equilibrio, en concordancia con ella. Muy bien. Así que, hablando de estas cosas, podemos concluir que el mensaje es claro. Dios nos dice a través del cuidado de la mujer: hijos, yo soy el que te cuida, el que te acompaña, el que te forma, el que te instruye detalladamente, el que te acompaña, el que te escucha, el que te cela, el que le pone sabor a tu vida. Y hago muchas veces todo esto a través de tu mamá. Puse mi corazón en ella para revelarte mi amor. Has descubierto que a través de tu mamá, de los límites de ella, de algunas crisis a ratos extrañas, Dios te hace ver lo que debes ver. Espero que sí, porque es la única forma de honrar a una mamá. Un hijo que no sabe escucharle a la mamá, que no sabe ponerle cuidado, aún a esas cosas que parecen irracionales. Porque es que una mamá muchas veces le dice al hijo: hijo, ese hijo no me da buena espina, es amigo tuyo. Esa amiga tuya no me parece. De modo pues que ahora usted me va a escoger los amigos. No tengo yo criterio ni para eso. Déjeme crecer, yo saber lo que hago. Ya tengo 11 años. Ya puedo escoger a mis amigos. Pero qué impresionante ver que Dios habla a través de una mamá. ¿Cuántos hoy tienen que decir: te pido perdón, Dios mío, porque no supe leer el mensaje que me dabas a través de mi mamá? No supe escuchar el pare, el ten cuidado, el por ahí no, por este lado. No supe entender el amor y no pude darle reverencia a Dios y a mi madre, a Dios en mi madre, porque es Dios en los padres, cuidándonos. ¿Alguien aquí tiene que arrepentirse quizá esta mañana? Pues, si les hace bien, su pastor también ha tenido que arrepentirse de cosas parecidas. Así que más vale tarde que nunca, hermanos. Corrijámonos. Demos lugar a Dios que nos transforme. A eso venimos. Yo le doy gracias al Señor que nos imputó una salvación y nos hizo perfectos el día que le entregamos nuestra vida. Pero
para la salud de los que nos rodean, siguió corrigiéndonos y enseñándonos a fin de que nuestro carácter se convierta en algo bueno, conveniente a los que nos rodean. Dejémonos corregir por amor a los demás. Y también de paso por amor a nosotros, porque la corrección da paz. Cuando uno crece en justicia, crece en paz, en satisfacción para vivir. En segundo, la mamá como figura de carácter de Dios. Dije que iba a trabajar dos tópicos. El primero, la mamá como figura de crianza, ya lo miramos. Ahora, la mamá como figura del carácter de Dios. Primero, quiero hablar de el consuelo y la ternura de Dios. Dos palabras muy particulares. Si hiciéramos una exégesis completa de la palabra consuelo en la Biblia, el tiempo no nos alcanzaría. Es bellísima. Así que Dios eligió la figura maternal para explicar cómo Él consuela a sus hijos. Maravilloso. A través de la madre aprendemos que Dios no solo es poder y autoridad, sino también refugio tierno. Dice la Escritura en Isaías capítulo 66, versículo 13, la parte A: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Perdón? ¿Quiere volver a leer conmigo? Como aquel a quien consuela su madre. ¿Qué más? Por favor, en voz alta. ¿No está? Ahí, yo pensé que estaba aquí. Lo que pasa es que yo hice un atrevimiento con ellos. No les vi el bosqueo, con razón. Isaías 66, 13, versículo A: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Como aquel a quien consuela su madre. ¿Usted recuerda cuando se caía? Se le raspaba una rodilla, la mamá lo alzaba y cogía una cremita y le ponía en la rodilla, así fuera cremita de mano, y ya, está bien, tranquilo. ¿Sí? Mamá, en la escuela me dijeron cabezón. Tranquilo, mi amor, son puras mentiras. Sí, eso no es verdad. Sí. Hay que ver cómo nos consolaba la mamá. ¿Sí? La palabra consuelo es la palabra nacham en hebreo. Y nos indica que Dios obra fortaleciendo a sus hijos cuando sentimos que no somos capaces. Nos consuela, fortaleciéndonos. Muchas veces el consuelo de una mamá, como consuela a su hijo, es cogerle la manito y ayudarle a hacer la plana, ayudarle a dibujar las letras para que le queden bien, para que desarrolle destreza. Le ayuda unos 2 renglones y luego lo deja. Le ayuda a borrar, pero vuelva y hágalo. En ocasiones arranca la hojita porque la raya. Tranquilo, no te preocupes, no te voy a castigar por haber dañado la hoja. Vamos a cambiarla y la hacemos de nuevo. Así que el consuelo muchas veces es ayudarlo a que haga las cosas bien, a fin de que él tenga una buena calificación. Esa es parte del consuelo. Entonces, como la madre, como aquel a quien consuela a su madre, así lo consolaré, os consolaré yo a vosotros. Alentándonos: no temas, tranquilo, tú puedes. Tú tienes muy buena memoria, vas a decir esa dramatización muy bonita. A ver, ponte aquí, repítela. Y le pone a uno a repetir la poesía 200 veces. Cambiando nuestra situación de dolor, de opresión o luto por una de esperanza y seguridad. Es la forma como Dios nos consuela. Esto implica aliviar el dolor, dar descanso, compadecerse, aliviar la carga, y en algunos contextos implica un cambio de parecer o propósito, o sea, un arrepentimiento. La Biblia habla de casos en que Dios se arrepintió de una pela que tenía anunciada hacia su pueblo, desistió, y entonces el pueblo fue consolado porque papito Dios desistió de su furor para tratarnos con esa misericordia. No sé si a usted le ha ocurrido. Yo tuve el privilegio de una gran mamá a quien disfruté por temporaditas. A los 6 años dejé de vivir con ella. Volví nuevamente a los 11 años. Viví con ella por unos meses y regresé casi a los
a los 13 años y viví con ella hasta los 15. Dejé de estar con ella prácticamente a los 15 el resto de mi vida. Pero los pocos tiempos que estuve con ella fueron muy especiales. Y siempre fuimos amigos. Podía estar lejos, yo le consultaba por teléfono, por cartas, ella me escribía, me llamaba y tuvimos una linda relación. Me quedé muy tranquilo cuando ella partió, porque creo que disfruté intensamente y Dios me enseñó a honrarla y a darle lugar. No me quedó cargo de conciencia de que me ahorré dinero para comprarle algo. No, me esforcé para comprarle a tiempo lo que ella necesitaba. Dentro de mi capacidad hice esfuerzos porque hubiera una buena nevera en su casa, una buena licuadora, tuviese calcetines, tuviese lo que necesitaba, una crema de mano. Siempre procuramos, y mi esposa y yo teníamos ese acuerdo de cuidar de nuestras mamás en todo lo que necesitaran. Era una meta unida. Mi dinero era de ella y el dinero ya era mío para honrar a nuestras mamás. En eso no hubo disputa de que le has dado demasiado a la tuya y a la mía nada. No, hubo unidad, hubo acuerdo. Es importante vivir sin esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, el carácter que Dios revela a los hijos, o nos revela su carácter a través de la consolación, nos revela a través de la mamá. Así como tu mamá te consuela. ¿Qué hacía la mamá cuando se te manchaban los tenis? ¿Qué hacía cuando se te regaba el jugo de mora en la maleta y se te mojaban algunos cuadernos? Tocaba lavar la maleta, tocaba comprar otro cuaderno, ayudarle a pasar en las tareas, ir y hablar con la profesora para que dijera: mira, esas calificaciones estaban en su cuaderno, pero se dañaron. Usted podría, por favor, volverlas a calificar, volver a anotar las calificaciones para que no las pierda, porque es que el cuaderno se dañó y la culpa fue mía que le pegué la garrafita de jugo en la maleta. ¿A ninguno de ustedes le pasó algo parecido? No, ¿verdad que no? Es la forma como mamá nos consuela. Ahora, por favor, haga un equivalente, porque él dice que así como tu madre te consuela, así tu Padre Dios te quiere consolar. Él quiere ayudarte a corregir los accidentes, ayudarte a reparar los daños, ayudarte a recuperar lo perdido, protegerte para que no se pierda lo que Él quiere que cuides, lo que es valioso para ti. Él quiere ayudarte. Muchas veces es nuestra irresponsabilidad y algunas mamás son un poquito alcahuetes con nosotros. ¿Y cómo nos hace de bien ese poquito de alcahuetería? Ahora, tremendo cuando la mamá se vuelve solamente alcahuete y no nos pone control. Ahí deja de ser una madre sabia. Porque la mamá que le da las tareas del todo a los hijos, mire, la limonada no baja preparada del cielo. Él nos da los recursos para prepararla, pero no la prepara. Así que, papás, mamitas, por favor, buenos culantros, pero no tanto. No le haga los trabajos a su hijo. Mejor que llegue con un cuadernito con letras chuecas, sí, un poquito manchado, carteleras discordantes, maquetas que parecen un desorden, pero algunas mamás, unas maquetas perfectas. Eso es un trabajo de arquitecto. Claro, la mamá arquitecta. El hijo nunca va a aprender a dibujar letras porque la mamá todo se lo hace. ¿Y qué forma? Personas que creen que la calificación es lo importante y no la habilidad de hacer. Muy bien. El amor incondicional. Yo dije que les iba a explicar un poquito del amor. La palabra amor es la palabra racham en hebreo, y esta palabra, que es misericordia o amor, son muy sinónimos. Comparte la raíz con rachamim. Esa es la raíz lingüística, y rachamim significa vientre, útero, sus órganos internos de la fertilidad. Pero habla de la maternidad. Está hablando que Dios es el amor. O sea, Él mismo coloca el amor de una madre
en su ser, es la sombra del amor de Dios, de ese amor visceral, apasionado, protector con que Dios nos protege. Usa la misma palabra en el idioma original para ayudarnos a entender que esa pasión que tiene la mamá es la misma pasión que tiene Dios. Isaías 49, versículo 15, usa este término. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues es como rarísimo. ¿Y por qué Dios puede hacer esta comparación? Porque Él mismo puso la cualidad en el corazón de la mamá. Dice algo particular: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Si de pronto ella se endurece para no darle lugar a la misericordia, a la compasión, a ese amor especial que yo puse en ella, yo no lo hago. Yo tengo un corazón diferente. Así que a través de ese perdón abnegado, de esa misericordia, está el amor de Dios. Hay una poesía que me encanta, un poema llanero, y habla de una mamá, una chica que se voló, se fue de la casa con pretensiones muy equivocadas, y después de un tiempo de reflexionar y ver que estaba haciendo todo lo malo, lo contrario a lo que la mamá le enseñó, decide volver a casa. Entonces le manda una carta, dice: mañana voy a pasar en tal tren. Si tú me colocas una banderita blanca, implica que tú me perdonas y yo podré bajarme. Pero si no me perdonas, entiendo, yo he pecado, yo te he ofendido, yo te he fallado. Y al siguiente día, cuando llegó el tren, encontró que había banderas blancas desde mucho antes del pueblo. Ella fue y consiguió todas las sábanas de todas las vecinas y amigas, compró todo lo que pudo y colocó banderas blancas por toda la ruta del tren. Ese es el amor de Dios. Nada más visible que el eterno Hijo de Dios en la cruz, ofreciéndonos perdón gratuito y sacrificial, ofreciéndonos una misericordia profunda. Esa capacidad de perdón que tienen las mamás. No, algunas mamás se reprochan: yo sí he sido boba, con lo grosero que ha sido mío, yo sigo como boba perdonándolo. No es boba, es la gracia de Dios en ti, es la generosidad de Dios en tu vida. Tienes que aprender a leer que ese corazón tuyo, Dios lo capturó con su espíritu para que puedas cumplir la misión de manifestar a Dios a través de tu vida, de tu pujanza, de tu entrega. Muy bien. La sabiduría que construye en el hogar. Dice en Proverbios 14, el versículo 1: la mujer sabia edifica su casa. También dice que la mujer necia con su mano la derriba. Pero estoy hablando de la mujer sabia, de la hija de Dios que ha nacido, que ha creído, nuestras hermanas en Cristo. Y también afuera hay algunas mujeres que no han nacido de nuevo, pero extrañamente conservan esta sabiduría. Edifica su casa. ¿Qué está diciéndonos? Que muchas veces ese recurso instructivo, esa sabiduría para edificar el carácter, la conducta, viene de Dios a través de una mamá. No todo es la fuerza, el trabajo para construir la parte financiera, para aportar. Hoy día también las mujeres aportan financieramente, siempre lo han hecho, pero hoy día muchas tienen más formación académica, mejores relaciones, mejor actitud laboral y ganan más salario que el hombre. Muy bien. Entonces la madre personifica en algunos casos la sabiduría de Proverbios, que edifica, organiza y anticipa las necesidades de los suyos. Sacrificio y entrega, que es una faceta del carácter de Dios. Quiero decirles, queridos, mire, el cuerpo de una madre es el único lugar donde se entrega sangre, vida y dolor para la reproducción de otra vida. Así que es el símil vívido de Cristo. Cristo entregó su sangre, su ser, su todo, para que hubiese una iglesia, un fruto, producto de eso. Por ese motivo, la entrega de la mujer para dar un hijo
es una entrega encomiable, algo que debe ser leído sabiamente. En Juan capítulo 16, en el versículo 21 dice la Biblia: la mujer cuando da a luz, ¿qué? Tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ya no le importa. Se olvida del dolor por la alegría que causa el nacimiento de esa personita. Pero algo parecido dice en Isaías capítulo 53 versículo 11. Está hablando del Mesías. Dice: verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Dice que Jesucristo estuvo satisfecho cuando ve a su iglesia. Está satisfecho. No le importó dejar de ser Dios, hacerse hombre temporalmente. Bueno, no estar más en forma de Dios, sino hacerse en forma de hombre, no que dejara de ser Dios. No le importó venir y vivir todo el repudio, el rechazo, ir a la cruz, vivir la tortura, los cruentos martirios de la crucifixión, porque al ver nacer su iglesia, dice: valió la pena. Ese corazón de Cristo se ve reflejado en la mamá, que dice: valió la pena. Sí, todo el sacrificio, todas las luchas, pero este bebé lo merece. Amén. Por último, quisiera mencionar la transmisión de la fe. La Biblia nos enseña que la fe no solamente se predica, sino que la fe se alimenta, se muestra, se da ejemplo de ella. Hay un pasaje muy bonito que quise leerlo también hoy, y es 2 Timoteo 1:5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo está hablando de que él no deja de orar por Timoteo. Nunca se le olvidan las lágrimas de una oración profunda que Timoteo tiene. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que esta fe no fingida pasó de generación a generación por el ejemplo. La primera mamá, Loida, le modeló la fe a Eunice, y Eunice se la transmitió a su pequeño hijo Timoteo, y ahora hubo una herencia. ¿Me hago entender? ¿De qué está hablándonos Dios a través de esto? Es Dios el que nos instruye en cada generación. Es Dios el que nos forma. Yo quisiera, queridos y queridas, que en esta mañana le diéramos honor a Dios. Y recordemos, hombres y mujeres fuimos hechos como una expresión de Dios. Y no vamos a honrarnos a sí mismos hasta que no nos reconozcamos como esa expresión de Dios y asumamos la responsabilidad, la dignidad, el gozo de representarlo adecuadamente. Pero no vamos a honrar al otro hasta que lo reconozcamos como una expresión de Dios. A imagen suya nos creó, conforme a su semejanza, o sea, para que lo representemos y seamos una expresión de Él. Amén. Voy a agradecerles, queridas mamás y queridos hijos y papás, que nos pongamos de pies. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias. Los que pueden ponerse de pies. Si alguno está un poquito quebrantado, quédese por favor sentadito. Pero vamos a orar. Ya vienes tú para acá. Vamos a orar por esta palabra que hemos escuchado.